Hola amigos, un día más estamos aquí en la tertulia de amigos en Radio Solidaria y Solidaria Televisión. Contamos con la presencia de Miguel Díez. Miguel, bienvenido. Gracias, Ramón. Estaba leyendo en Protestante Digital, ¿no?, un artículo sobre el problema del patriotismo, ¿no? A veces se pueden confundir las cosas, ¿no? Cuando estamos hablando de Israel, alguien puede decir, no, estas son sionistas. El sionismo es un sentimiento patriótico, pero Israel es otra cosa diferente, ¿no? Y ahora mismo Donald Trump en Estados Unidos, él manifiesta un nacionalismo American First, ¿no? Está habiendo movimientos por Europa. Bueno, de hecho en España uno de los grandes problemas filosóficos que tiene España son los nacionalismos o los patriotismos, ¿no? Yo siempre me encontré con ese conflicto. Yo soy vasco y he nacido en un ambiente nacionalista, ¿no? Y el confrontamiento entre el nacionalismo vasco y el nacionalismo español, confrontan porque tienen ideas que no son de convergencia, sino de divergencia, ¿no? Y así podemos hablar de muchos aspectos que tienen que ver con eso. Pero definitivamente, y la primera pregunta, ¿no? ¿Patriotismo tiene que ver con idolatría? Bueno, es una manifestación egoísta de pensar territorialmente, y sí que puede acabar siendo una idolatría de la tierra madre, de la tierra patria, de tal, que al final pues produce una fanatización, o sea, una obsesión y lo cual pues es adorar a la patria más que a Dios y más que y amar a la patria más que al prójimo. Eso es así de sencillo. Claro. Amar, ya sin poner a Dios por testigo. Por supuesto que amar a la patria más que a Dios, pero amar a la patria territorial más que al prójimo, eso es, claro, el nacionalismo puro y duro. Claro. Ahora bien, lo que yo veo en Trump es que, vamos a ver, ¿qué tiene que hacer cuando han desfenestrado tu país? Y lo han desfenestrado por completo, ¿eh? Los Obama, los Biden, los Clinton, lo han desfenestrado moralmente. Entonces, lo han desfenestrado en términos incluso económicos, por mucho que tenga un índice altísimo de ocupación laboral, o sea, no hay paro. Pero muchos no llegan a fin de mes, les pasa lo mismo que en España. Pero millones no llegan a fin de mes, ¿no? O sea, eso es desfenestrar al pueblo. Entonces, con taxas y lo han desfenestrado en cuanto al endeudamiento gigantesco que tiene Estados Unidos, que tiene dólares, debe dólares para empapelar la tierra varias veces. O sea, en el sentido de su despilfarro, y lo han desfenestrado en una burocracia pues que es devastadora, que se come todo, ¿no? Es una derrochadora. Y entonces yo creo que en ese sentido, darle prioridad ahora a poner en orden su país. Primero su casa, claro. Primero después ya veremos, pero es que son tantas cosas, 100 decretos que ha firmado. Bueno, el primer día, el segundo otros no sé cuántos. Entonces va a hincharse porque, claro, son tantos los desaguisados que han cometido. Es como ahora, que resulta que en un año nuestro presidente ha firmado, o no sé si un año, el mandato que lleva, sí. En el tiempo que lleva, 1 año y medio, 130 decretos más que los que firmó Felipe González en sus 2 mandatos. O sea, esto no puede ser. 130 decretos ley. Reales decretos se llaman. O sea, esto es increíble, ¿no? Que eso debería de estar prohibido, porque no es
no es una fórmula. Tiene que ser por motivo de urgencia. Exacto. Y después sometido a una... Sí, al mes hay que llevarlo al Parlamento. Y sometido a una aprobación del Congreso, que es realmente el lugar de representación. Pero el Congreso ya se ha desvirtuado. O sea, el Congreso no es operativo, no existe. No sé a qué van allá. Ya. Frente al patriotismo está la otra amenaza, que es el globalismo, que es otro ismo, que también es idolatría. El sistema de que el mundo se vale por sí mismo. Esto nos lleva a tiempos históricos de la Torre de Babel. Es decir... Claro, en el cual hay un tirano que domina todo, un emperador que domina todo, pues ya sabemos, es Orwell 84, Orwell 84 y El mundo feliz de Huxley. Todo una basura dominadora satánica o babilónica, ¿no? Y que ambicionan los poderosos para ser los amos. Es que no. El que ama el dinero no se sacia de dinero, por un lado, pero el que ama el poder tampoco se sacia de poder. Quiere tenerlo todo dominado, que no quede nada, y que el que se resista al paredón. O sea, es un fanatismo satánico, es la ambición de Satanás de querer ser Dios, y eso le llevó a rebelarse por envidia al Hijo de Dios, ¿no? A Cristo, que es el heredero y el rey eterno con el Padre. Y eso está inoculado, lo inoculó en Eva, y que seréis como dioses. Y luego Eva lo pasó a Adán, pues, sí, luego de Caín, chantaje, ¿no? Como diciendo, oye, si no vas a estar conmigo. En fin, por no perderla, lo que sea. Él después también, por supuesto, entró en esa... porque una vez que participas, la semilla te entra. Claro. Y la soberbia y el individualismo, etc. Entonces empieza todo por, primero, el patriotismo familiar. Mi familia y nada más. Y no quiso saber nada. Y que no le falte nada a mi familia, y que mi familia y mi familia. Por otro lado, la responsabilidad familiar está ahí, pero tiene que haber pues un equilibrio, ¿no? Es lo mismo que he hablado con respecto a que un país que está desfenestrado lógicamente tenga que tener prioridad. La familia tiene prioridad absoluta después de Dios. Pero sin que eso te lleve a decir al prójimo que lo zurzan. Eso es lo que no puede ser. Eso acaba siendo un fanatismo, acaba siendo una idolatría, porque sustituye a Dios. Claro. La idea de Josué que dice, yo y mi casa serviremos al Señor. Es decir, la prioridad de Dios y su propósito antes que la familia, porque es el servicio a, ¿no? Lo que, claro, desde una familia que esté ordenada, como decía... Pero servir a Dios, luego resulta que Dios te dice en qué claro, se resume su voluntad, su señorío. Amarle a Él, no sobre todas las cosas, a las cosas no se las puede amar. Ese es un mantra religioso vergonzoso. A las cosas no se las puede amar. Amarle a Él con todo el corazón y amar al prójimo. Así que ¿dónde está entonces ahí ya ese patriotismo familiar exclusivo? No. Familia sí, hombre, y tampoco se puede aceptar a aquel que ama al prójimo y a su familia la descuida. O sea, todo descuidado. Entonces, pero aquí vivimos un patriotismo diabólico, nacionalista, que ya vemos cómo domina de una forma y que además se empodera y se manifiesta con insultos y con ataques sin respeto a los demás, ¿no? Como que tienen ese endiosamiento. Por eso, claro, por eso es una idolatría, claro, porque viene un endiosamiento. Es curioso, analizando las familias de misioneros que han salido de España con un sentimiento patrio, de alguna manera, ¿no? Porque eso va implícito en el funcionamiento del día a día. Cuando han ido a diferentes países, sus hijos siguen como
fans o apoyando a las selecciones de fútbol del país donde están. De tal manera que la segunda generación de acceso y la tercera, ya su sentimiento nacional es el del país donde están viviendo. De tal manera que, adaptación, claro, que cambia rápidamente ese sentimiento, ¿no? Tengamos en claro una cosa. La idea del nacionalismo surge en el siglo XIX. Es decir, es súper moderna. Anteriormente no existía esos. Y eso viene motivado por una estrategia diabólica de enfrentamientos entre iguales, ¿no? Claro, tú estás hablando en el mundo nuestro, occidental, pero en realidad, si miras la historia, el nacionalismo es antiguo como el hombre, porque la tribu era todo lo sí, la situación tribal, sí. Sí, la tribu era Dios, vamos, era lo primero la tribu. Los ancestros. Y a las otras tribus, todas, protegerse de ellas y si se las puede robar y vender como esclavos a los miembros de otras tribus o usarlos como esclavos, etc. Entonces todo eso forma parte de esa maldad congénita, no depurada por la fe en Cristo Jesús, por la gracia de Dios. Y bueno, pues situaciones nacionalistas, pues tú fíjate, el comunismo sí es una situación nacionalista, fanática, al máximo. Mira, China first. Sí, lo único que la mayoría de los chinos sí, es lo que pasa. Los cubanos, los bolivianos, cuando los dictadores que han estado en estos países, ¿qué han hecho con sus hijos? O cuando alguien sale que es un comunista, tal, no sé qué, y tiene que salir del país, no se va a Corea del Norte. Se va a vivir a Europa o a Estados Unidos. Los musulmanes no se van a países musulmanes. No, es que esto... ¿Pero por qué? Porque ahí hay otra expresión del corazón humano, ¿no? Primero, el mamón, lo que prima, en toda la historia. El oro, el becerro de oro del pueblo de Israel, el mamón. Se llama así. Entonces el dinero es el dedo gordo del mundo. Es la sangre de la tierra. Es buen siervo si se usa bien, pero es un patrón implacable. Porque el que paga, domina. Y punto. Y entonces, esas son las migraciones humanas más numerosas, a buscar recursos. En muchos casos justificadas, porque no tienen para comer, o sea, ¿entiendes? Entonces, pero cuando viene el segundo dedo, que es el poder, entonces, que el dinero da poder, eso está claro, pues resulta que lo que hay es detrás, además del dinero, un plan político. Y hay una marcha verde. Una marcha verde en la historia de todos los países. Ha habido marchas verdes, es decir, invasiones silenciosas y otras, pues las hordas bárbaras destruyeron el Imperio Romano. O sea, invasiones por la fuerza, ¿no? Y, hombre, que ahora estemos viendo que jóvenes y jóvenes y jóvenes entran en vuelos en el aeropuerto y salen por... como si tal cosa... ¿Qué invasión es esa? Y generalmente de Marruecos. Ay. Pero lo que hay que ver es... Yo estuve una vez visitando una familia en Marruecos, bueno, eran familiares de un obrero nuestro, que habían estado viviendo en Francia. Y decían, no, se vive mejor en Francia que en Marruecos. Claro. Y estaban intentando llevar la nueva cultura recibida en Europa a Marruecos. Y casi los matan. Bueno, bien, pero dices, oye, es que hay sitios donde se vive mejor por el tema de quitar el sentimiento nacionalista por
Por el dinero. Por el dinero, por el ¿no? O por el bienestar, o una sociedad de bienestar, ¿no? En esta lucha entre identidades nacionalistas, ahora mismo en Europa tenemos una guerra que está justificada en base a nacionalismos, ¿no? Aunque los motivos reales sean otros. Pero está ahí Ucrania contra Rusia. Y de hecho, tú has tenido la experiencia de encontrarte con ese intento de reforzar la identidad nacional frente al enemigo, ¿no? De los ucranianos, decir, no, es que, pero chicos, que sois hermanos, que muchas de las familias de los rusos tienen apellidos ucranianos y viceversa. No, y que en Ucrania se hablaba más ruso que ucraniano. Esto es así de sencillo. Y el ucraniano encima encima es la cuna de la gran Rusia. De la madre Rusia. Entonces, pero y además es que hay ahí una motivación muy diabólica, ¿no? Empezó con el golpe de Estado, empezó con la perversión y la corrupción de Ucrania, que era un país, en cierta manera, modélico, respetuoso, bastante respetuoso de Dios, y con muchos ortodoxos y muchos evangélicos y católicos. Y unos niveles de cultura altísimos. Cultura cristiana muy alta. Con músicos tremendos. Tremendo. Una formación, una capacitación, un desarrollo intelectual y económico impresionante, porque además tiene unas reservas especiales, ¿no? Es el mayor granero de Europa. Entonces, después de Rusia, creo. Pero bueno, en cualquier caso, resulta que lo que haya habido es una especulación cruel, implacable de las dos piernas satánicas, dinero y poder. Y eso ha sido la CIA, la OTAN, y ha sido la perversión norteamericanos que entraron a saco a robar y a hacer negocios vergonzosos y corrompieron Ucrania en 30 años. Lo transformaron en el país más corrupto de Europa, incluido Rusia, que es corrupta. Más todavía Ucrania era. Y de hecho, vamos, cuántas veces ha destituido Zelensky a corruptos suyos, generales y etcétera, ¿no? Entonces, el asunto es el patriotismo es el arma que utiliza Zelensky, que es más americano que ucraniano. Sí, y que ha llevado a la muerte a no sé si es 500.000 o más de compatriotas, ¿no? Bueno, y ahora está pidiendo, tú fíjate qué atrevimiento, va a Davos y pide 200.000 soldados europeos para ayudarle. Hay que estar loco. Para defender una nación. Para defender una nación, para defender una guerra perdida desde que empezó. No podía ganar esa guerra, pero no importa. La ganancia de esa guerra es a destruir Ucrania para poder cobrar por destruirla y para poder cobrar por reconstruirla con grano, con petróleo, con lo que sea, que tenga la misma historia de Irak y de todos los demás países que la CIA y la OTAN y los gigantes de las armas y del petróleo son los que organizan. Lo organizan ellos. Y resulta que bueno, pues que la pérdida, diríamos, de rebote no, directa, es Europa. Europa ha quedado dañada, completamente dañada. Ahora se plantea que hay que restaurar la relación con Rusia, porque si no la energía de Europa va a escasear, va a haber apagones, y es que encima, además, para remate, han querido destruir centrales nucleares, han querido destruir presas hidráulicas, y etcétera, y el carbón y toda esta insistencia ecológica de la Pachamama, pues oye, pues resulta que Europa está en un declive gravísimo, especialmente Alemania, que era el motor de Europa y que llegó a ser la segunda potencia del mundo, económicamente hablando, junto con Japón, segunda, tercera. Entonces, pues ¿qué es lo que sucede? Que interesa destruir al competidor, aniquilarle.
Es decir, que Europa, claro, imagínate tú la potencia que fue, que se llama Comunidad Económica Europea, y con el pensamiento de potenciarse económicamente. Y desde que está sucediendo este cambio del nuevo orden mundial, de la Agenda 2030, y ya está dominando Europa a través de personas terroríficas, resulta que ¿dónde está el crecimiento económico? ¿Dónde está la Comunidad Económica Europea? Va a ser la comunidad miserable del mundo, la comunidad de la miseria, porque están pasando las moradas en Alemania. Yeah. Y bueno, con todo lo que se dice, que España económicamente la que más crece de Europa, no sé qué, España está en una situación de 10 millones de personas en pobreza. Pobreza grave. Y va en aumento. Mientras no pero la realidad, ¿cuál es? Parámetros. No son los macro resultados económicos de los gigantes que siguen engordándose. Que claro, esos resultados son buenísimos, pero no es eso. Yeah. Es el beneficio de la población. Y eso es la política. La política es gobernar al pueblo en beneficio del pueblo. Y en sacrificio propio y beneficio del pueblo. Yo suelo decir un poco en broma, pero es verdad, que la única nación que no va a estar en el juicio de las naciones es la mía. Claro. Y algunos dicen ya, ¿qué pasa? ¿Solo los vascos os libráis? Y digo, no, los vascos no se van a librar. Claro. Solamente, pero resulta que vas a Estados Unidos y muchos de los cristianos evangélicos en Estados Unidos, para ellos la identidad nacional está por encima de la identidad espiritual, ¿no? Antes, primero son norteamericanos y después cristianos. O sea, no es primero Dios, como se suele decir en América. Los latinos suelen decir primero Dios, pero de boquilla. Luego resulta que primero yo y luego Dios, primero mi familia y luego Dios, en fin, primero mi iglesia y luego Dios, etcétera, ¿no? Denominaciones secundarias por encima de la única denominación que debe haber. Que no, el único nombre. El nombre es que de ya Jesús, no se trata de denominaciones. Sí, por eso la única denominación es el nombre de Jesús. Exacto, el único nombre. Entonces, es una tragedia ver que la bandera norteamericana es un ídolo. Es un ídolo. Las banderas son ídolos. Eso de ponerse de rodillas delante de las banderas. ¿Pero eso qué significa? Sí. ¿Desde cuándo es agradable a Dios? A mí me llamó mucho la atención... Y el único estandarte que merece adoración, que es Jehová Nissi. Jesucristo es mi estandarte. Él es nuestra bandera. Delante de Él, de rodillas. A mí me llamó mucho la atención visitando países centroamericanos que, evidentemente, su identidad nacional es súper moderna. Muchos están ahora celebrando los 200 años de existencia, que tenían en las iglesias la bandera nacional puesta como presidiendo los lugares de culto, ¿no? Y a mí eso, que yo he hecho una transición del nacionalismo a la libertad. ¡De la Icurriña! No, a la libertad. Me sigue gustando, es una bonita bandera, pero bueno, no pasa de ser. Es más, ha producido muertes, está manchada de sangre, entonces, como todas las banderas están manchadas de sangre. Entonces digo, no puede ser que ese sea el estandarte que se le da el lugar de preeminencia en los lugares de culto, en los colegios cristianos, etcétera. Y digo, yo digo, la única posibilidad que puedo entender que pueda haber una bandera es, yo que tuve que hacer el servicio militar, es en Rindan, es decir, la bandera rendida ante la presencia de Dios, y en lugar de estar levantada en orgullo, estar humillada y puesta cabeza abajo, ¿no? Sí, cabeza abajo delante de la Biblia, por ejemplo, podría ser un buen símbolo, aunque tampoco, porque la Biblia puede acabar convirtiéndose en un ídolo, ¿no? O sea, todo ese... Pero, pues eso, de hecho, tú sabes que la simbología, cuando hay una rendición de una nación a otra... Se rinde la bandera. Se rinde la bandera y se pone cabeza abajo. El mástil al revés. O por lo menos por debajo del horizonte. Tiene que estar
Y dices, esa es la única posibilidad. Entonces, rindes tu nacionalidad y a veces, cuando estoy predicando en alguna iglesia, digo, ¿cuántos aquí son colombianos? Y dices, ¿cuántos son? ¿Y cuántos españoles? Y dices, pues todavía no habéis entendido que debéis de rendir ese espíritu nacionalista a el reinado del Rey eterno, que es el Rey de Reyes, que es Jesús. Y entonces cambiar la nacionalidad o el patriotismo terrenal por una única patria, que es el reino de los cielos. Eso lo resume Jesucristo cuando empieza su ministerio. Empieza igual que Juan Bautista, diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. ¿Arrepentíos de qué? De ser ciudadanos de los reinos de Satanás del mundo, sea el vasco, el catalán, el español o el norteamericano. Son reinos de Satanás, ¿entiendes? Y entonces renunciar a ser ciudadanos de esos reinos, de esos sistemas terrenales malditos por la soberbia y el egoísmo y la idolatría, las idolatrías y el amor al dinero, y aceptar la ciudadanía eterna del reino de los cielos, ¿no? Entonces ahí es donde empieza la liberación de un corazón. Cuidado, porque es una atadura más. Es una es una gran atadura. Por eso Jesucristo deja bien claro, tú verás si quieres seguir ciudadano de los reinos del diablo, del mundo, ciudadano del mundo, o ciudadano de mi reino eterno, ¿no? Entonces, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, arrepentíos, ¿no? Y para mí esa maravillosa llave de Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. ¿Por qué? Porque en el reino de Dios no hay escasez, miseria, ni hambre, ni impotencia. Hay un rey omnipotente que siempre hace lo que parece imposible en favor de sus súbditos y les añade todo lo que les es necesario, y les protege, les provee, y les sana, les perdona, les bendice y les instruye, les inspira y los guía hacia la vida eterna. Sí. Y ahí se resume todo, en realidad, ¿no? No hay mucho. Amar a Dios y al prójimo y buscar el reino de Dios y su justicia. Esa es la vida. Luego está la identidad por los himnos, ¿no? Gracias a Dios el himno español no tiene letra, pero tú ves a la gente enfervorizada, con la mano en el pecho, cantando el himno nacional, y muchas veces son himnos asesinos, y que proclaman la muerte del otro, ¿no? Y ensalzan situaciones de injusticia frente a los demás. Y dices, y la gente enfervorizada canta esos himnos como señal de identidad propia, ¿no? Y dices, es como esta acusación a este super empresario, ¿no? Elon Musk, que hace un gesto al público de la multitud que allí, primero se pone la mano al pecho y luego la abre para el público, tanto diciendo y además lo dice, mi corazón está con vosotros, y eso lo critican como si fuera algo hitleriano. ¿Y qué hacen con el puño en alto? ¿Qué significa levantar el puño en alto? Y cantar la Internacional. Eso es una amenaza, os vamos a machacar. Esto es la amenaza de Khrushchev. ¿Qué es eso de que si me dan en una mejilla devuelvo la otra, si me dan en una mejilla le aplasto la cabeza al que me den la mejilla? Este es el espíritu. Sí, si lees el himno de la Internacional, la letra, dices, no debes de cantarla nunca más. Pero muchos de los fíjate tú, y con el puño en alto. Así que eso hay que alabarlo, eso hay que aceptarlo, eso hay que no blanquearlo, sino magnificarlo. Y en cambio una expresión con la mano abierta de decir mi corazón está con vosotros, eso hay que llevarlo. ¿Por qué? Porque no importa, no hay escrúpulos para deformar la realidad y atacar al que no está de acuerdo con ese dominio pues ateo y cruel
del fascismo comunista, Claro. porque ese sí que es el fascismo que ha llevado a más de 100 millones a la muerte, ¿no? Entonces, pues yo no sé, a lo bueno dicen malo y a lo malo bueno, como dice el profeta Oseas, ¿no? Y hay que discernir y decirle a la gente, vamos a ver, ¿qué prefieres? ¿Un gesto con la mano al corazón y luego abrirla al público diciendo mi corazón está con vosotros? ¿O el puño en alto y cantar esa cruel, Sí. La ese Biblia cruel dice mensaje? que levantemos manos santas sin ira ni contienda. Exacto. Es decir, así que ese Pero se las levantamos a Dios en alabanza, Eso es. en alabanza, en adoración. Los himnos que había en la iglesia, había himnos, bueno, que todavía algunos se sigue recordando y preservando, ¿no? Himnos de exaltación al Dios Altísimo, ¿no? No. Bien, es verdad que las religiones también han sido marcas de identidad para enfrentar a unos contra otros, ¿no? De hecho, en Europa una de las atrocidades, bueno, dos guerras tremendas, una 100 años y otra 30 años, en base a la religión. 130 años de guerras en Europa con la bandera de la religión, y nos olvidaremos nunca de la batalla en Irlanda, Irlanda del Norte contra el resto de Irlanda, con una bandera religiosa, aunque también era una excusa. Siempre. Era una manera de justificarse, de justificar su odio nacionalista al final. Sí, sí. Entonces, pero la peor guerra de religiones son los cientos de años entre el Islam y el cristianismo. 1300 años lleva. Bueno, y las cruzadas y toda historia. Entonces, esa sí que es una guerra que además ahora se perpetúa, porque ya esto ya no hay que lo pare. Esa guerra del Islam matando cristianos en Nigeria, en Níger, en Burkina Faso. Vengo de allá, de Burkina, y en el norte, pues vamos, están huyendo las personas porque... Bueno, en fin, porque esa guerra continúa, porque al final es el dios de la guerra, Satanás, simbolizado en Júpiter y en Marte, y que fueron los dioses del Olimpo del Imperio Romano, dioses de la guerra, los padres de los dioses. Y Alá, ¿cómo es? Geocín, ¿no? Alá Maocín, que va a ser el único dios al que va a aceptar el anticristo, el dios de las fortalezas, el dios de la guerra. Alá Maocín, como dice el profeta Daniel, que el anticristo final no respetará al dios de sus padres, por lo tanto es curioso, va a ser un judío. Como siempre, los judíos o son lo mejor o lo peor de la historia, ¿no? Esto es así como funciona, ¿no? Ahí está un Judas judío, y ahí están los apóstoles mártires, ¿no? Entonces, Alá Maocín es el único sitio de la Biblia donde aparece Alá. En el arameo del libro de Daniel, no respetará al Dios de sus padres, y para decir al Dios de sus padres se refiere al único Dios verdadero, que es el Dios de Israel. Si no, no diría al Dios de sus padres, sino a ese Dios. Sí, al ídolo que sea. Entonces, y bueno, pues yo, como tú sabes, durante años yo he estado preguntándole al Señor quién va a ser el anticristo, Dios mío, porque claro, en ese anhelo profético, investigando sobre Arafat, las copas de la ira, sobre todo el final de los acontecimientos finales y de la etapa del anticristo, pues está muy bien explicado en la Biblia cómo va a ser el proceso final. Arafat no es que yo pensara... Era un cuernito, pero precursor, ¿no? Claro, porque es que es curioso, lo mismo que ha habido muchos anticristos a lo largo de la historia, miles y miles, pero de los cuales 7 han sido las cabezas de esa bestia, los 7 anticristos más diabólicos de la historia, las 7 cabezas satánicas. De la visión de Nabucodonosor, ¿no? Del sueño. De la visión de Nabucodonosor, que fue una de esas cabezas satánicas. Y bueno, pues el último anticristo, ¿no? Se van sucediendo, ¿no? Y
buscando revelación. Y curiosamente viajo por Israel, como suelo ir, por la gracia de Dios, todos los años, y aparezco y me llevan por del Golán bajando y veo unas ruinas. Digo, ¿y esas ruinas qué significan esas ruinas? Dice, esas son las ruinas del castillo de Nimrod. Digo, ¿Nimrod? ¿Qué tenía que ver aquí Nimrod? Pues descendientes fanáticos de Nimrod, llamados los Hasashin, los asesinos consumidores de hachís, por eso Hasashin, se refugiaron ahí y desde ahí hacían toda clase de vandalismos, de tropelías y de crímenes, ¿no? Entonces Nimrod empezó a tocarme en la mente, Nimrod. Es que poco se habla de Nimrod. Y claro, ese fue el primer anticristo. Ese fue el primer. Y que va a ser el último, ¿no? Y va a ser el último sin ninguna duda, porque el principio y el fin es la misma cosa. Y eso es algo alucinante. Si el que quiera, pues puede leer el libro de Nimrod, y si no tiene recursos para comprarlo, pues que escriba y se lo mandamos por internet. Pero estamos en esa etapa final, ¿no? Y el espíritu del anticristo ya se está moviendo de una manera tremenda. Entonces esa cuna de que se establezca el imperio de Alá Maozin, vamos, va a velocidad de vértigo. Hay carta blanca para los musulmanes, ellos pueden hacer lo que quieran. Y, por ejemplo, pues violan miles de niñas en Inglaterra y se callan porque no es políticamente correcto, ¿no? Políticamente productivo. Políticamente correcto no se puede decir, aunque para ellos lo llaman así, pero lo que es políticamente correcto es lo que es bueno y justo. Sí, claro, evidentemente. Pero políticamente productivo, es decir, que no produce buen resultado meterse contra esta gente. Interesa, ahora no interesa meterse contra. Entonces a callar y a callar y a callar y a blanquear al Islam por todos lados. Y yo me pregunto dónde están estas feministas que no se atreven nunca por algo que intervenir algo que has dicho antes, que el que paga manda. Y si se mete en contra del Islam, y tú ves las fuentes de financiación de los grupos feministas de izquierda, de ultraizquierda, te das cuenta que están en los países... en Irán sobre todo. Eso es, en los países musulmanes. Irán y Venezuela. Claro, entonces ahí está el tema. Pero es descarado. ¿Dónde está realmente el machismo ya más exacerbado? No es en España. En España, gracias a Dios, que hay algún caso de machismo vergonzoso. Pues claro, con 50, en todos los sitios se cuecen habas, ¿no? 50 mujeres asesinadas en España, estadísticamente, es mucho más bajo que en cualquier otro país de Europa. ¡De Europa! ¿Para qué vamos a hablar de México? Por ejemplo, que ya es ahí, esos los crímenes a las mujeres es algo terrorífico. Pero, ¿qué pasa con los países musulmanes? ¿A cuántas mujeres lapidan y matan? ¿Y cuántas viven en esclavitud, aunque tengan una posición claro, no se puede excusar al machismo ya muy poco significativo, ¿no? En España, porque también el feminismo asesino ha ido creciendo y creciendo. Y como ahora se ha descubierto mujeres que se aliaban para violar hombres. Y mujeres que matan a sus bebés. Bueno, pues ¿para qué vamos a hablar? Lo matan, sí, desgraciadamente, en su propio vientre. No, eso, aparte, pero eso no es un asesinato. de los que nacieron, creo que 3 de cada 4 niños asesinados vienen por causa o de sus madres o de mujeres cercanas a su familia. Solamente el 25% son hombres. Sí, es desgraciado eso, pero bueno, claro, ¿no? Hay mujeres que matan a sus niños para vengarse de sus maridos y cosas así. Y luego de los miles y miles de denuncias resultan contra el machismo, resulta que prosperan muy pocas. ¿Por qué?
se les ve el plumero de que son mujeres que aprovechan la legislación de que considera a la mujer inocente y en cambio al hombre culpable, presuntamente culpable ya, de entrada, ¿no? Por ser hombre, sí. Por ser hombre. Entonces, esto ni feminismo ni machismo, los dos son diabólicos. ¿Pero esto qué es? ¿A dónde estamos llegando? Todos los ismos, todo lo que termina en ismo, incluso el cristianismo. Es decir, cuidado, si hay un ismo al final, sí, es una apartheid que hace distinción entre los buenos y los malos, claro, entre los míos y los que no son míos. Sí, todo el ismo, sí, judaísmo o me da igual. ¿No? Todos los ismos hacen lo mismo. Protestantismo o catolicismo son fanatizaciones y exclusiones de los demás, ¿no? Por lo tanto, no puede ser bondad de Dios, ¿no? Que ama a todos los seres humanos. Y bueno, pues estamos viendo espiritualmente situaciones como la reunión de Davos anual en esas montañas suizas, un palacio de lujo, donde hemos visto una vergüenza impresionante. Y ver al fundador, ese hombre que declaró y sigue diciendo que hay que reducir la población del mundo a la tercera parte, pero con toda clase de estrategias. Así que no es de extrañar que les gustaría una tercera guerra mundial. O sea, no les de extrañar, porque sí, lo único tienen que un en espíritu Europa... satánico de que, claro, para controlar mejor, primero el pánico. Entonces todo el mundo, aterrado, aceptan al supuesto Papá Noel protector, el hermano mayor. El crisol de las guerras ha sido Europa siempre, de las grandes guerras, ¿no? Y de las guerras mundiales. Pero claro, ahora, con la población que tiene Europa, es insignificante comparado con la población que hay en India o en China. Entonces, una guerra para reducir la población tendría que ser entre India y China, o lo que está ocurriendo en África, que es donde hay una tasa de natalidad más grande y están matando gente precisamente para frenar eso. Pero tendría que ser en Asia la guerra mundial. Y ahí es muy difícil que ocurra. Bueno, para estos malévolos astutos no hay... bueno, además... Utilizan otras cosas, ¿no? Enfermedades que... Lo que Dios permita, ¿no? Pero voy a la perversión en sí, ¿no? Sí. Que lo vayan a conseguir en este nuevo orden mundial. No va a ser el que levante al anticristo. Esto es todo un proyecto que además está empezando a decaer a una velocidad de vértigo. Sí, porque los propios dirigentes están corrompidos hasta la médula. Y ya no pueden mantener, es que ya huelen, es que se los comen los gusanos de la corrupción. Entonces ya no pueden mantener a cualquier mente clarividente o mínimamente inteligente. Se les ve el plumero, ¿no? Y entonces, para mí, Davos es la decadencia del nuevo orden mundial, de la Agenda 2030, el ridículo, espantoso, el fracaso y la esperanza de que podremos tener un cambio en Europa y en el mundo antes de que Dios permita que el anticristo, el verdadero anticristo final, con permiso de Dios, se levante y domine el mundo 7 años, ¿no? Entonces, ¿eso por qué? Porque Dios nos va a dar gracia para poder predicar el Evangelio, para que haya una... La cosecha final, poner las bases. La cosecha, ¿no? Final y que todo el mundo conozca la salvación de Jesucristo y decida si la quiere o no, pero que todo el mundo tenga la oportunidad. Qué bonito que haya congregaciones, y en España está viendo esta realidad, congregaciones donde hay, a lo mejor una congregación de 200 personas, hay 50 nacionalidades diferentes.
Y que se lleven bien. No, y claro, no hay conflicto porque hay una unidad en el espíritu que es lo que realmente debe de imperar. Yo muchas veces, bueno, he preguntado... Pero eso es en algunas congregaciones como las nuestras. Hay otras que son étnicas. Tú vas a iglesias evangélicas de ecuatorianos, iglesias evangélicas de brasileños. Sí, que son étnicas. De colombianos, especialmente esas sí, o nigerianos, exacto. O rumanos, en España hay algunas así. O rumanos, prácticamente y no hay las iglesias más. de los gitanos también. Claro, entonces estamos hablando de que volvemos a ese patriotismo religioso, que mi religión first. No, my religion first, no, eso no puede ser. Todas entonces no hay ninguna religión que salve y ninguna religión se puede enfatizar y ponerla de forma dogmática, que es lo que ha hecho siempre durante milenios. Casi 2000 años, la Iglesia Católica, la única religión verdadera y que nadie podía ser salvo si no pasaba por el aro católico. Entonces, vamos, esto ya no se atreven a decirlo. Es más, ahora han pasado al otro lado. Es decir, todas son buenas. Juntémonos desde todos el Vaticano II. Y vamos a juntarnos y formamos aquí un cóctel de un sincretismo babilónico, de ecumenismo, que aquí todas son buenas y todos los dioses que todos somos hijos de Dios y son hermanos, el mismo Dios en realidad. Y bueno, entonces, pero antes no, antes era absolutamente excluyente y dogmática, ¿no? Entonces, pues vayan a la Biblia. La religión verdadera, solo hay un pasaje que lo dice, Santiago 1:27. Tú sabes que no me canso de repetirlo. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus necesidades y guardarse sin mancha del mundo. Amor y santidad, misericordia y santidad, compasión y santidad. Esa es la religión verdadera. Atender a los huérfanos, a las viudas, dar de comer al hambriento, vestir al desnudo, consolar al triste, etcétera, y alojar en tu casa al que no tiene dónde guarecerse. Pues esto es tan sencillo. Yo alguna vez he preguntado, y es para reflexionar, ¿no? ¿De qué raza era Adán? ¿Adán? ¿Qué raza? Y la gente entra en bucle, ¿no? Dice, bueno, algunos lo pintan como rubio, ojos azules, tal. Y dices, mira, la raza blanca, la raza aria, es una raza físicamente muy débil. La negra es mucho más fuerte. Bien, entonces, Adán era el mestizo absoluto. En él estaban los genes de todas las razas que hay en la humanidad, por eso es el padre de todos los hombres, ¿no? Lo que pasa es que luego con Babel empieza a haber esa discriminación donde se juntan, es decir, hay una endogamia de cada uno de los que están en un sitio y de ahí surgen las civilizaciones y las razas. Entonces, pero si volvemos... Salvo los que no entraron en esa idolatría y en ese espíritu babilónico como Set, que además fue el que... Sí, bueno, todavía en aquella época era raza pura. Fue el que descuartizó a Nimrod. Lo descuartizó, lo venció. Pero todavía en Set, en Noé y en Set, se mantenía esa situación de mestizaje absoluto. Pero es a partir de Nimrod, bueno, de la Torre de Babel, cuando se separan y hay una endogamia porque la gente se junta con los que están juntos y empiezan a generarse las razas. Pero inicialmente no fue así. Y por eso el mestizaje que está habiendo actualmente es una de las herramientas que Dios está utilizando para derribar los nacionalismos, los patriotismos y generar otra vez... porque la fortaleza física de la mezcla de las razas lo que hace es traer lo positivo de cada una para que la gente vuelva a ser más fuerte de lo que son las razas. Porque la misma naturaleza que Dios ha creado tiene un sistema de una fortaleza que no tiene. Defensa, o sea, y de perfeccionamiento, ¿no? Es decir,
es selectivo, ¿no? Exacto. Es como que el ADN tuviera una fuerza propia, que la tiene, porque es el ser, es la, casi diríamos las entrañas del sistema del hombre, ¿no? Humano, intelectual, o sea, nervioso y etcétera, Sí, ¿no? sí. Pero de Babel sacamos una conclusión tremenda: la división de lenguas. Y hoy los fanatismos patrióticos saben la importancia que tiene de unificación de una lengua. Y por eso en el País Vasco durante años... La identidad años, nacional tiene que ver con territorio y lengua. Exacto. Entonces han hecho ese fanatismo y bueno, ha sido yo 25 años que he vivido en el País Vasco. El que no sabía euskera no podía entrar nunca a formar parte de un puesto, de la élite. De la élite, del Olimpo vasco, del gobierno vasco y de los puestos de categoría. Bueno, igual en Cataluña. El actual lehendakari vasco es Pradales. Pradales es un pueblo de Burgos. Ya. Quiere decir que vamos a ver. Sí, pero claro, pero es porque no han tenido más remedio. Bueno, podrían haber agarrado a alguien con 8 apellidos vascos, pero precisamente... Pero es que resulta que luego te encuentras con que los maquetos, que son asimilados, te cambian la camiseta de Castilla o de Aragón o de donde sea por la Icurriña. Y se hacen, es como los muchos latinos en Estados Unidos, cuando consiguen la nacionalidad, duermen con la bandera norteamericana. Se hacen más gringos que los gringos en términos ideológicos, porque parece que han conseguido, pues... entrar en el nirvana, ¿no? No, en han el conseguido paraíso. una identidad. No tenían identidad, porque el trabajo del diablo en todos los países del mundo es que robar la identidad, que no la da más que Dios. El ser hijo de Dios ya es el completo de la identificación del ser humano. Y eso, pues cuando roban eso, cuando no tienen eso, pues, y cuando encima son migrantes y no tienen recursos y están pasando las moradas por conseguir la green card y la nacionalidad, luego más americanos que los americanos, fanáticos totales. Y eso es lo que pasa con los vascos de pacotilla, que no tienen verdaderas raíces y que son peores que los auténticos vascos, porque su orgullo tiene que ser mayor, claro, para poder sobresalir sobre nosotros. Sí, el complejo de inferioridad que se manifiesta. Es terrible, eso pone una... Y luego en Cataluña pues lo mismo, ¿no? Y pues estábamos hablando de Davos y es una vergüenza espiritualmente ver allí y a la presidenta del Banco Santander queriendo hacer defensa de la libertad para las empresas, porque si no, pues Europa se va a convertir, sus palabras, se va a convertir en un museo. Es un museo ya de muertos. Es un valle seco de cadáveres espirituales, empezando por ella, la claro. pobre que sí, porque a ella se le ve que hay una degeneración física importante. Sí, y luego pues, y no sé qué, yo creo que está también dando un espaldarazo al final de Davos, porque está diciendo, bueno, ¿qué estamos haciendo Esto se aquí? acaba. ¿Qué es esto? Ella es un ciclo que está... Ella es una súper empresaria, una de las bestias bancarias más poderosas del mundo y la más poderosa de España, el Banco Santander, bueno, la Caixa primero y luego el Banco Santander, ¿no? Y, bueno, sin olvidar al BBVA, que también está ahí en medio. Son las tres. Sí, pero el BBVA está detrás de esas dos. Detrás. Pero en cualquier caso, yo he visto pues un cadáver en Davos, ¿no? Un cadáver político y como sistema 2030 y la cúpula de la Unión Europea está también a punto de ser derribada. Están apareciendo tantas cosas, pero bueno, eso es quizá algo para... No, pero espiritualmente para sí que es importante, martes, ¿no? dejar claro que aquí no hay escrúpulos en todos aquellos que son aliados de la oscuridad, lo que se llama el reino profundo del que habló Trump, porque esto es también interesante, hablar espiritualmente de qué está pasando con Trump, pues y qué va a pasar. Yo creo que él se va moderando.
Una cosa es al principio. No, una cosa es hablar desde fuera y otra cosa es tener la responsabilidad de gobierno, porque ahora tus decisiones van a tener consecuencias en la gente. No, de hecho algunas de las decisiones han sido anticonstitucionales por ser precipitadas y bueno, ya empiezan las reacciones de denunciarlas y va a tener que echarse atrás, ¿no? Que echar para atrás o rectificar o bueno. Aunque sin penalización, porque esto es así de claro, simplemente que pueden ser eliminadas, ¿no? Pero él se va a moderar y eso de 100% de aranceles tampoco va a suceder. No. Aunque eso sí que es una... No, porque tiene que empezar por, ¿no?, Rusia y China y están casi ya están en un acuerdo casi cerrado. No, claro. Ahora, lo triste es que, bueno, con ese ecumenismo judeocristiano que ha hecho en su nombramiento, es un hombre que espiritualmente no va a tener la fuerza, la unción, la capacidad y la autoridad divina para frenar la violencia en Estados Unidos que se va a desatar. Porque cuando la izquierda del puño en alto, sea de donde sea, es decir, los ejércitos políticos satanizados, es decir, corruptos, sí, cuando pierden el poder, perversos, cuando pierden el poder salen a la calle. O sea, esto está demostrado, ¿no? No tienen escrúpulos, no tienen inconvenientes de desestabilizar, y va a sufrir. Menos mal que Dios está interviniendo en cierta manera con los incendios y con el frío y calor, o frío caliente, y con el incendio que está rebrotando otra vez. Sí. No, otra vez, o sea, como diciendo, bueno, que esto no hay quien la apague. Mientras no se pongan de rodillas delante de Dios. Ya hay algunos que parece ser que están de rodillas ahí, orando, pidiendo a Dios perdón y pidiendo al Señor misericordia. Esto es buen resultado, ¿no? Claro. Y con el frío igual, ¿no? Entonces todo eso produce que la población también esté... La población está zarandeada. Porque ¿qué es lo que más zarandea a una población? El hambre, un terremoto, un maremoto, un incendio gigantesco del hambre y la peste. Es decir, eso es lo que más zarandea. Y están zarandeados. Eso le da una ventaja a Trump. Porque cuando ese zarandeo, y él es un hombre de resoluciones, él va, sí. Él ejecuta, es un empresario, es un ejecutor, como el Max, son ejecutores, empresarios, son prácticos, tecnócratas prácticos, buscando la eficacia. Pues va a resolver California y va a dar testimonio a un California demócrata, satánica, que hoy resulta que parece que se deleitaba la gobernadora con el incendio al estilo Nerón, o sea, una cosa y ha hecho unas declaraciones de vértigo, de vértigo. Y igual que la cura o no sé qué es lo que era, que le echa la bronca a... Ponían obispa, es decir, ese término creo que no existe todavía. No existe. Es bishop, es obispo, pero una mujer con muy poquita respaldo divino y paz. Ninguno. Por eso dices unas maneras de referirse al presidente que le ha dicho que le exige que pida perdón y que se rectifique de sus declaraciones, ¿no? Veremos a ver, no sé de qué congregación era, presbiteriana. Claro, porque son los que ya han permitido que hasta lesbianas sean obispas. Sí, que podría ser el caso. No sé si será esa. Que podría ser el caso, porque no sé, en cualquier intentando discernir un poquito. En cualquier manera, pues son cosas espirituales que dices, ¿esto a dónde vamos, no? Y como Trump no va a poder, pues entonces, pues
llevar él busca una regeneración de Norteamérica, una regeneración en cierta manera filosófica, ideológica, porque se ha corrompido con todo el vampirismo woke y todo ese plan de la Agenda 2030, pero no es esa la solución. La solución es una regeneración espiritual, de que los más de 20 millones de norteamericanos dejaron de ser evangélicos y que abandonaron a Dios y ya no quieren saber nada con Dios, y los demás que continúan, otros, no sé, 40, 50 o 70, están yendo a mítines dominicales, pero siguen amando el dólar. Sí. Entonces, ese es el tema. Y mientras realmente Estados Unidos no recupere el primer amor y las primeras obras, una renovación espiritual, no va a parar el quebrantamiento de Dios. En el mensaje que dio, se nos está pasando el tiempo, pero en el mensaje que dio Trump, él dijo: yo entendí cuando quedé libre en el atentado que me hicieron que había un propósito de Dios para lo que estoy haciendo. Y para poder cumplir con el propósito de Dios, él va a tener que buscar dirección espiritual. El gran problema es porque los candeleros potentes que había en Estados Unidos han muerto. No están. No están. Entonces, a lo mejor tiene que estar buscando o tiene que levantarse en la iglesia un candelero en condiciones para apoyar esa situación. Si Dios quiere bendecir un país, levanta un profeta, levanta un juez, siempre, o levanta un rey. Y es lo que hay que pedir: Señor, levanta un juez. Entonces, hasta que no haya un quebrantamiento, no levanta al juez. ¿Cuándo levanta al juez? En un pueblo corrompido como el de Israel, cuando el pueblo corrompido es quebrantado por las huestes enemigas, en este caso que simbolizan los filisteos, que simbolizan a los demonios, pues entonces quebrantado clama a Dios y le levanta un juez. Este no es un juez, este no es Trump, es un gobernante político con buenas intenciones en algunos y otras no tan buenas, pero lo que el Señor puede, para bendecir un país, levantar un juez, un candelero, y normalmente 2 en cada país. Y los 2 que había se los llevó el Señor para poder soltar a las huestes. Para soltar a las huestes, porque son los candeleros los que se ponen delante de Dios en la brecha, diciendo: mátame a mí si quieres, pero por favor ten misericordia del pueblo. Y claro, en este caso, pues cuando ya Dios no quiere manifestar más misericordia, sino juicio, vara, disciplina, corrección, castigo, no tiene más remedio que llevarse a los jueces. Bueno, o no tiene más remedio, es lo que deseamos. Es lo que hace y punto, ¿no? Y esperamos que el Señor levante esos candeleros, que no son probablemente ninguno de los que allí acudieron. No. Nada más verles es triste, ¿no? Sí, el único que podría ser algo es el hijo de Billy Graham, claro, que Franklin Graham. Tiene un buen espíritu, que está haciendo lo que su padre apenas hizo, que es la obra social, la compasión por los pobres, pero que no lo sé si tiene el mismo problema que su padre, que no recibió el bautismo del Espíritu Santo, y por lo tanto nunca se manifestaron milagros, sanidades y prodigios, porque los ungidos de Dios siempre tienen que estas señales siguen a los que me creen. De las señales, estas señales seguirán. Es decir, aquellos que tienen la unción tienen poder. Y tienen poder sobrenatural, no Así que pidamos eso para que Dios lo haga. Hay que orar y decir: Señor, ten misericordia de Estados Unidos, porque, Señor, tú tienes un pueblo ahí oculto que forma parte de tus escogidos, que vas a arrancar y sacar del sistema religioso, económico, político, nacionalista y humanista de Estados Unidos, y los vas a sacar millones para enviarlos por todo el mundo, como enviaste misioneros norteamericanos de una forma impresionante, o para consagrarlos en restaurar de verdad Estados Unidos en un evangelismo de unción, en un avivamiento que como incendio se extienda por todos los estados del país, ¿no?
Y por eso oramos y te pedimos, Señor, que manifiestes tu gracia, tu misericordia y que ultimes tu quebrantamiento cuando tú dispongas, pero que levantes esos ungidos y agarres a esos escogidos para transformar Estados Unidos y después invadir el mundo con misioneros norteamericanos verdaderamente apasionados por la gran comisión de tu voluntad. Te lo pedimos. Y en España, Señor, te rogamos que tengas misericordia. Nos has quebrantado bastante en España. Perdónanos. Y, Señor, tráenos refrigerio. Y tráenos, Señor, también suficiente unción, la autoridad, abundancia de frutos y dones de tu Espíritu, para que salves a muchos españoles. Así es. Te lo rogamos, Señor. Por Israel también. Bendice Israel, de verdad. Quítales el velo. Que puedan clamar a ti y dejar de confiar en sus armas poderosas, en su inteligencia, Dios mío. Y que te busquen de verdad y que te conozcan, Jesús. Amén. Gracias, bendícelos en el nombre de Cristo. Amén, amén. 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 Y gloria al Señor, sí. Y ya hemos orado. Ya hemos orado. Bueno, pero no importa, despídete orando. Sí. Por favor, para Padre la bendito, audiencia. y mientras Por la haya, audiencia. mientras haya alguien en la brecha, Sí, sabemos Padre. que hay esperanza. Y por eso nos ponemos en la brecha pidiendo o reconociendo, Señor, que todavía hay esperanza frente al juicio. Llegará un día en que todos los que estamos en la brecha seremos Padre. quitados a un lugar aparte para no seguir intercediendo por este mundo, pero mientras estamos ahí sigue habiendo esperanza para este mundo. Y te pedimos especialmente por el mundo occidental que se supone que es cristiano, Señor, que tú produzcas un avivamiento en estos países, Estados Unidos, en Europa, hace un cambio en el paradigma de estas sociedades, Señor, y especialmente en tu Iglesia, para que en lugar de mirar a las banderas y a la naturaleza humana, Señor, podamos mirarte a ti y ser regenerados en ti como pueblo, como una entidad que manifiesta tu gracia y que demuestra, Señor, tu presencia. Aviva a tus hijos, Señor, renuévanos y ayúdanos, Señor, a ser sal y a ser luz, que es tu propósito. Y podamos así vencer todas las asechanzas del maligno y mantener firme, Señor, tu bandera, Jesús, el estandarte para nuestras vidas, y podamos así glorificarte con nuestras vidas, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y gracias, Miguel, por este tiempo. Siempre al Señor y a ti y a estos medios. Un día también interesante que hemos podido hablar de muchas cosas. Y gracias a ustedes por acompañarnos en este programa, deseándoles un día más que Dios traiga gracia y bendición a sus vidas, sus familias, sus trabajos, que Dios les bendiga.